Frikis del mundo. Hoy terminamos el repaso a esta maravillosa saga llamada Golden Sun. Después de ver el primer Golden Sun, el tercer Golden Sun, terminamos repasando Golden Sun y la Edad Perdida, el segundo juego de la saga. Así que quedaros conmigo y disfrutad de este vídeo. Bueno, ya estoy aquí otra vez. Aquí tenemos Golden Sun, la Edad Perdida. Como os comentaba, es la segunda parte de la trilogía de Golden Sun. También lanzado para Game Boy Advance en el año 2002 en Japón y en el 2003 en Europa y en Estados Unidos. Y esta es la edición para España del juego. Pues aquí está la bandera española. Es una continuación directa del primero. De hecho, se podía transferir la partida del primero al segundo. Aquí lo pone. Continúa tu aventura, comienza una nueva. Yo cuando lo jugué, en su momento le transferí los datos del primero. Así que os lo voy a enseñar para que veáis el contenido. La caja brilla mucho porque tiene la funda, como ya sabéis. Hay penas de cárcel por no proteger estos juegos ya. Sacamos. Esta es mi copia. Original, por supuesto. Muerte al repro. La parte de abajo. No es compatible con las consolas Game Boy Color, Game Boy Pocket ni Game Boy Clásica. Bueno. Tendría que ser al revés más bien. Vamos a abrirlo. Y vamos a ver qué incluía este Golden Sun. En primer lugar tenemos el cartucho. Como veis, aquí pone España. Siempre con bolsita, y si perdéis la bolsita, lo cubrís con papel film para que no se estropeen las conexiones ni se llenen de polvo. El plástico interior. Aquí tenemos el manual de instrucciones. Como os comentaba, es la versión para España. Que siempre en los juegos de Nintendo vienen incluidos con estos colores en la esquina. El color rosa este es el PAL España. Por supuesto, instrucciones a todo color. Aquí nos explica cómo jugar, los personajes. Aprovecho para comentar que en el canal tenéis también los otros dos Golden Sun para poder ver los vídeos también. Bueno, aquí no voy a entretenerme mucho porque tiene más de 50 páginas de instrucciones. Te explica la historia, todo muy detallado. Vamos, lo que eran unas instrucciones de toda la vida. Que ahora ya esto, como ya os comenté más de un vídeo, ya no hay instrucciones. Aquí está el mapa, que no lo voy a enseñar mucho porque aquí venía esto, que además de los puntos de Nintendo, que ya están canjeados, venía este mapita del juego. Todas las zonas que podemos visitar. Este periférico Game Boy Player, que lo tengo también. Si algún día os interesa verlo, lo podéis poner en comentarios. Y lo puedo intentar hacer funcionar a ver si puedo probar algún juego de la Game Boy Advance en la GameCube. Y esta
es mi edición de Golden Sun. Ahora, como siempre, os lo voy a poner en la Nintendo 3DS. Está retroiluminada, se ve mucho mejor. Como os he dicho más de una ocasión, los juegos, cuando los guardéis en las cajas, poner siempre las instrucciones en la parte contraria a la pestaña. Así cuando lo cerréis, no rompéis ni arrugáis las instrucciones. Así que ahora os lo voy a dejar en la Nintendo 3DS para que veáis cómo se ve. Y luego lo pondré a pantalla completa en el televisor a través de un emulador. Así tenéis podéis ver las dos maneras de jugarlo. Así que quedaros conmigo y vamos a ver qué tal se ve. Bueno, aquí tengo todo preparado ya. En mi introducción inicial dije en la Nintendo 3DS. Obviamente en la Nintendo 3DS los juegos de la Advance de momento no funcionan. Así que he cogido la Nintendo DS, que es la que quería decir. Y vamos a poner este Golden Sun. De lo que os comentaba, aquí os pregunta si queréis transferir los datos. Vamos a decir que no. Este es un resumen del primero. Lo he saltado rápido para el que no lo haya jugado.
Obviamente un juego como este no es para gente que quiere acción rápida y directa. Como veis, ya solamente por el opening ya veis que hay que leer, hay que escuchar, hay que investigar. Es un juego de desarrollo bastante más lento que la mayoría de géneros. Gráficamente el juego es muy continuista con el anterior. Y ya por fin podemos mover a nuestros personajes. Bueno, en esta primera parte quería enseñar cómo se veía en la pantalla de la Nintendo DS. Como veis, gráficamente es muy parecido al anterior. Y me gustaría enseñároslo en el emulador para que lo veáis a pantalla completa, a ver qué os parece. Así que permanecer con nosotros un ratito más. Vamos allá. Ya está aquí todo preparado. Ahora os lo voy a enseñar a pantalla completa cómo se ve este juego de una portátil. A mí la verdad que me gusta mucho jugar a pantalla completa en el televisor. Y es una comparativa que me gusta hacer para que todo el mundo tenga la oportunidad de ver todas las maneras jugables que se puede aprovechar este juego. Yo tengo el original, lo juego en la portátil y ¿por qué no voy a jugarlo en una tele de 42 pulgadas tumbado en mi sofá? Pues esta es otra manera de jugarlo y os la quiero enseñar. A ver qué os parece. Allá vamos. Saltamos, que ya lo hemos visto antes.
adelantado un poquito del vídeo porque no voy a poner otra vez toda la parrafada que hemos visto cuando lo he enseñado en la versión de la Advance, jugándolo en la DS. Así que he adelantado un poquito para que se vea, para que veáis cómo se ve el juego a pantalla completa. Así que continuamos jugando un poquito más. Bueno, como veis a pantalla completa se ve maravillosamente bien. Es una experiencia completamente recomendable. Y esta es la pequeña comparativa que os quería hacer entre jugarlo en portátil y en una televisión. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, le podéis dar a like, suscribiros al canal. Y por supuesto, bueno, en el canal tenéis para ver las otras dos partes de Golden Sun, que es una trilogía completamente recomendable para todos los amantes del RPG y de los videojuegos en general. Así que esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene.